Hola chicos, ¿qué tal? Muy buena jornada, espero que la estén pasando muy bien. Bueno, vamos a empezar en este segundo semestre con un contenido nuevo, quizás más llamativo para ustedes, porque ya comienzo a hablar sobre anatomía. En este caso, el tema que tengo para traerles es el sistema esquelético. Esta sección está dividida en tres partes. Sistema osteo-artromuscular, es decir, osteo sería el esqueleto, artro las articulaciones y muscular, bueno, todo lo que es sistema muscular y tejido muscular. Yo le voy a explicar una breve introducción del sistema esquelético. Fíjense que en esta primera parte, si ustedes miran el cuadernillo también, pueden ir acompañando el cuadernillo con este video tutorial. Nosotros tenemos dividido, primero habla un poco del sistema esquelético, cómo está constituido, es decir, o sea, esta parte le explica que está constituido, bueno, por hueso y cartílago. Eso sería la parte más importante, ¿no? Para comprender que no solamente el sistema esquelético es todo hueso, sino también que hay cartílago, son diferentes tipos de tejido. O sea, hay tejido óseo y tejido cartilaginoso. Cuando veamos la parte de articulaciones vamos a ver los dos tipos de articulaciones que existen. Articulaciones fibrosas y cartilaginosa. Y fíjense que primero le da una breve introducción, le dice que los huesos son duros y rígidos. Y después no solo está constituido por hueso, también en nuestro sistema esquelético, sino también por cartílago, que son resistentes, pero más elásticos que los huesos. No son duros, pero sí son flexibles, elásticos y a la vez tienen resistencia. Bueno, ahora bien, la unión, la relación que existe entre dos o más huesos se llama articulaciones, como le dice acá en esta breve introducción. Más abajo tenemos los tipos de articulaciones y los tipos de huesos. ¿Está? Nosotros en el cuerpo humano tenemos entre 206, 207, 208 o en algunos casos particulares 210 huesos en total. El esquema general, como le dice en la teoría, en este cuadernillo, le dice 206 huesos. Eso sería en términos generales en el cuerpo humano, o sea, 206 huesos tenemos. Después también vamos a ver cómo están clasificados esos huesos, porque tenemos dos clasificaciones, que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Bueno, vamos a partir primero por los tipos de huesos. Los tipos de huesos que están presentes en el cuerpo humano y según esta bibliografía son huesos planos, cortos y largos. Fíjense que el hueso plano, por ejemplo, acá este huesecito que le marca, que yo lo estoy marcando acá, es un hueso del cráneo, un hueso craneal. El largo y el ancho predomina sobre el espesor. ¿Dónde se encuentran estos huesos? En lugares donde no hay movimiento o el movimiento es casi nulo. ¿Me explico? Bueno, ahí les explican la teoría, limitan cavidades y protegen los órganos, como los huesos del cráneo que protege el encéfalo. También están los huesos planos en la costilla y el esternón. También tiene una función de protección porque protegen al corazón, por ejemplo. Que son los huesos del tórax, la costilla y el esternón. Bien. Después tenemos los huesos cortos. Los huesos cortos, lo que es espesor, longitud y el ancho son más o menos iguales. Estos huesos por ahí son, en otras bibliografías son considerados como irregulares, pero aquí en esta bibliografía lo maneja con huesos cortos. Bien, están ubicados en zona de poco movimiento. Más que nada las articulaciones que hay aquí son anfiartrosis, o sea, con movimientos limitados. ¿Dónde están estos huesos? En la columna vertebral, en el carpo, en el tarso, o sea, en el tobillo, en la muñeca, están esos huesos. Más que nada se encuentra en lugares donde hay mucha presión, mucha resistencia, o sea, los movimientos son limitados, pero esos huesos imprimen mucha fuerza. Y más que nada están ubicados, por ejemplo, fíjense los huesos
de la columna vertebral, que son las vértebras, ¿no? Que las vértebras son huesos. Las vértebras están apiladas una con otra y tienen que soportar toda la parte de arriba, que es la cabeza, el tórax, inclusive los músculos y los órganos que están internamente. Entonces necesitan tener mucha fuerza para sostener eso, para sostener todos esos órganos y todas esas cavidades y músculos y los demás huesos, ¿no? Bien, el otro tipo de hueso serían los huesos largos. La longitud predomina sobre el ancho del espesor. Este hueso es el fémur, que es este hueso, del muslo. Esta parte que estoy marcando acá es el muslo y esta parte es la pierna. Esta es la pierna. Estos huesos también, lo que es tibia y peroné, también son huesos largos. Se encuentran en regiones donde hay amplitud de movimiento. Las extremidades superiores, extremidades inferiores. Cuando nosotros veamos clasificación del sistema esquelético, vamos a ver miembros superiores y miembros inferiores. Y ahí tenemos, por ejemplo, los huesos del brazo, del antebrazo, los huesos del muslo, de la pierna con respecto a lo que es miembros inferiores. Bien, eso sería con respecto a la clasificación de los tipos de huesos. Después tenemos los tipos de articulaciones, como le explica acá. Bueno, con respecto a los tipos de articulaciones tenemos articulaciones móviles, articulaciones semimóviles y articulaciones inmóviles. Bien, las móviles. Estas permiten movimientos en varias direcciones. Las móviles son también llamadas sinoviales o diartrosis. Eso lo vamos a ver después también cuando hablamos de la clasificación de las articulaciones. Bien, por ejemplo, le dice ahí los hombros, el codo, las rodillas, las muñecas, el tobillo, los dedos, nuestros dedos sería, o sea, las articulaciones falángicas, los movimientos de los dedos, esos son también articulaciones móviles. Cuando movemos la cabeza, eso a simple vista nosotros lo podemos notar, entonces se clasifican de esa manera. Después tenemos articulaciones semimóviles, que más o menos se imaginan a qué hace referencia, que son articulaciones con pocos movimientos. Presentan poca movilidad, pero tienen gran flexibilidad, como el caso de la columna, por ejemplo. También en articulaciones semimóviles encontramos los huesos de la cadera. Hay una articulación que lo vamos a ver que se llama sínfisis del pubis. También tiene una cierta movilidad. O esternoclavicular también es un tipo de articulación que tiene una cierta movilidad. Pero bueno, no nos vamos a apurar todavía para desarrollar eso. Vamos del principio. Y el tercer tipo de clasificación sería la articulación inmóvil. Fíjense que acá me muestra el cráneo. El cráneo hace referencia a una articulación sutural o también inmóvil, así se llama. Estos carecen de movimiento, como dice la palabra, no tienen movimiento y se encuentran en lugares donde, por ejemplo, protegen órganos internos, órganos sensibles como el cráneo, por ejemplo. Después tenemos otro tipo de articulación como por ejemplo el esternón con la clavícula. También es una articulación inmóvil y protege a órganos internos como el corazón y los pulmones. Bien. Esto que le está mostrando acá son las partes del hueso. Fíjense, este hueso es un hueso largo. Es el fémur. ¿Cómo está constituido? Bueno, en un extremo se llama epífisis superior. El extremo superior sería, en el extremo inferior, epífisis inferior. Y después en el centro tiene la diáfisis. Fíjense que la cabeza articular es la parte que se articula. Esto, por ejemplo, se articularía, sería esta parte, con el hueso coxal, esa articulación. Después tenemos las superficies articulares, que serían esta. Esa sería la superficie articulares que están relacionadas con articulación móvil, más que nada con articulaciones sinoviales. Bien. Ahora también, aparte de esto, les voy a explicar un poquito la función del sistema esquelético. Y con esto ya terminamos. Yo no me quiero apurar mucho en darle de golpe todos los contenidos, porque si no, corremos el riesgo que mezclen los conceptos. Funciones del sistema esquelético.
tenemos 6 funciones del sistema esquelético. Por ahí algunos libros hablan de 7 funciones, pero en términos generales son 6 funciones. Soporte, el sistema esquelético otorga soporte porque forma lo que es el marco estructural. Es decir, el esqueleto tiene que sostener todos los órganos internos, lo que son los músculos y los órganos internos. Por eso es que le da forma al cuerpo. Imagínense si nosotros no teníamos tejido óseo. O sea, nuestro cuerpo no tendría la capacidad de sostenerse. Nuestros músculos no podrían prenderse o insertarse en los huesos para, en este caso, bueno, darnos la propiedad, ¿no?, de tener un marco estructural, de tener una anatomía adecuada. O sea, estaríamos seríamos, para utilizar una analogía, seríamos como organismos invertebrados, sería. Estaríamos, tal vez no tendríamos la capacidad de tener una posición erguida, tal vez tendríamos otro tipo de movimiento, no con los movimientos que tenemos nosotros. Nuestros órganos estarían estructurados de otra manera. Nosotros, por ejemplo, estamos adaptados a tener una posición erguida porque nuestro esqueleto tiene esa posición. Si el esqueleto no estaba, tal vez no tendríamos una posición erguida. ¿Me explico? Bien. Después, la protección protege algunos órganos, así como le da soporte, le da estructura, nos da la propiedad a nosotros de sostener los órganos, músculos. También nos protege, como los huesos craneales, como por ejemplo las costillas, que protege también a los pulmones y el corazón. Homeostasis mineral, otra particularidad del hueso, otra función muy importante. Lo que hace es almacenar minerales tales como el calcio y el fósforo. Los huesos liberan una hormona que se llama calcitonina, que lo que hace es regular el nivel de calcio en sangre. Lo que hace es evitar que en el hueso, mejor dicho, se libere ese mineral. Porque si se libera, el hueso corre el riesgo, se libera de manera excesiva, por ejemplo, el hueso corre el riesgo de descalcificarse. Y al estar descalcificado podemos sufrir algún problema, como por ejemplo la osteoporosis, o cualquier otro inconveniente, o puede fracturarse también el hueso. Por eso el calcio y el fósforo es lo que le da la resistencia necesaria al hueso para tener esa dureza y esa resistencia y esa fuerza. Después el movimiento, bueno, como lo dice la palabra, asiste al sistema muscular. Los músculos se insertan en los huesos y permiten que nosotros podamos desplazarnos de un punto a otro. Hemopoiesis. En los huesos existe internamente lo que es la médula ósea roja, o sea, dentro del hueso, en su interior, como estoy marcando acá. Ahí existe la médula ósea roja, inclusive acá en este lugar también, en lo que es la parte del hueso esponjoso, en esta parte. Y esa médula ósea roja se encarga de producir células sanguíneas como glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas, o sea, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Bien, almacenamiento de grasa, que es el último punto. Aquí, por ejemplo, bueno, internamente el hueso, que se conoce como médula ósea amarilla, guarda o almacena triglicéridos. Esos son muy importantes también porque provee energía al hueso y a las células. ¿Está? Bueno, eso sería con respecto a la clasificación del sistema esquelético, más que nada clasificación teniendo en cuenta los tipos de hueso y tipo de articulación y las funciones del sistema esquelético. Eso sería esta primera parte. Después ya vamos a ver una segunda parte que hablamos con respecto a lo que es la clasificación del sistema esquelético, que es sistema esquelético axial y sistema esquelético apendicular. Muchas gracias por su atención.